Buenas noches, tengan todos ustedes, amigos de Prensa Perú. En esta oportunidad nos encontramos con la grata visita del doctor Jimmy Silva Mena, vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales de nuestro país, quien está aquí en Lima y vamos a conversar con él sobre la actualidad política y darle la bienvenida. Buenas noches, Jimmy, gracias por aceptar esta conversación con Prensa Perú, como siempre. Fernando, muy buenas noches. Es un placer conversar contigo a esta hora del día y en la noche. Siempre es importante, como tú lo sabes, dar gracias a nuestro divino creador para dialogar contigo parte de la coyuntura política actual, de lo que significa la, el accionar de las distintas autoridades y lo que hoy requiere nuestro país en el interior, sobre todo. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú viene haciendo un trabajo de integración de nuestro país con el objetivo de mirar las propuestas hacia el próximo proceso electoral. Estamos momentos en que aquí en Lima y el Callao y también el país pasa por una ola de inseguridad ciudadana, al margen de otros temas también vigentes que tiene nuestro país, que arrastra desde años, gobierno tras gobierno, y que parece que nuestras autoridades no pueden darle solución, y no escuchamos a veces criterios ni contenidos que puedan aplicarse a estos temas que tanto nos preocupan. Hablando del tema de seguridad, por ejemplo, eh, tú has planteado porque tienes experiencia, porque has sido gobernador regional y porque también has tenido la oportunidad de visitar otras latitudes, otras naciones. Estuviste, por ejemplo, en El Salvador y te nutriste mucho del plan de seguridad que aplicó el presidente Bukele, por ejemplo. Háblanos de este tema, ¿qué alternativas plantearías tú ante esta situación que estamos viviendo actualmente aquí en el país? Mira, Fernando, la inseguridad ciudadana que vive nuestro país requiere fundamentalmente no solo de las capacidades de algún técnico de nivel que pueda liderar el Ministerio del Interior, entre otros ministerios que tienen que ver con la seguridad ciudadana del país. Yo pienso que la falta de liderazgo que tiene nuestro país hace que estemos en este momento colapsando. Hoy, que no tenemos una política pública clara de seguridad, hace que nuestro país tenga una ola de delincuencia. La delincuencia ha caminado, camina, y así como se ve, seguirá caminando a un paso agigantado frente a la forma de gatear, por decirlo menos, de nuestro país. Tenemos en este momento cambios de ministros, desde la época cuando era presidente el señor Castillo hasta ahora, más de 10 ministros del Interior. Porque es un solo gobierno. Se deviene de ahí, más de 10 ministros del Interior. El último ministro fue censurado, ha sido cambiado. ¿Quién asume el cargo? Alguien que estuvo en el equipo. ¿Ha cambiado alguna de las ideas que tenían? Ninguna. La única novedad que hoy aparece es el famoso cuarto de guerra, como si fuera una novedad, o introducir la idea del servicio militar y policial obligatorio. Eso no va a funcionar en tanto y cuanto no tengamos un liderazgo, no tengamos una situación diferente. Y para eso pueden haber muchas ideas. Hay suerte de mucha gente que ha estado en El Salvador, como yo. Hemos establecido a través de los movimientos regionales del Perú una serie de ideas. Hay que recuperar el principio de autoridad en nuestro país. Hoy cuando tú ves a un policía, hay zonas del país que prefieren que los cuiden los delincuentes a que te cuide la policía. Hablemos de La Pampa, en Madre de Dios, por ejemplo, donde la escasez de la presencia policial hace que la delincuencia pulule. Hablemos de lo que pasa en las zonas de frontera, porque no hay una política clara. ¿Qué consideramos nosotros que en este momento eso va a cambiar? Esa realidad no va a cambiar. No va a cambiar porque la presencia del Estado no existe, porque la tarea fundamental del Estado, que es darle seguridad al país, no la va a poder dar este gobierno. Y estamos ante lo que diríamos crónica de una muerte anunciada. ¿Eso qué significa? ¿Nos vamos a quedar ahí? No. Tenemos que cambiar la posición. Hoy la ciudadanía tiene que entender que del gobierno no puede esperar nada, o mínimamente reacciones, no acciones planificadas y concretas que vayan primero a neutralizar la inseguridad ciudadana y de ahí en adelante a ir en un proceso constructivo. Porque estamos hablando también
del accionar no solo de la policía, tenemos que hablar del accionar del Ministerio Público, tenemos que hablar del accionar del Poder Judicial, tenemos que hablar de una política penitenciaria. Los delincuentes que son presos y son llevados a los penales, ¿sienten que están yendo realmente a pagar una condena o lo único que están haciendo es restringirles su transitabilidad? Porque allí en los penales donde están, más bien son unas escuelas del crimen. Entonces, mientras no tengamos una política general, no vamos a tener mayores indicios de que esto está cambiando. Y para que no siga lesionándose a la población, o sea, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que entender de que nos tenemos que autoproteger. Y en esa autoprotección tiene que haber un cambio de actitud. El ciudadano tendrá que darse cuenta cuál es su zona cómoda. De su casa hacia adentro, quizás es la zona más cómoda. Cuando se traslade fuera, tendrá que tener algunos mecanismos de seguridad, tener una conducta de desplazamiento preventivo que genere una suerte de desconfianza de todo lo que está a tu alrededor. En tu casa, organizarte para que tengas algunos niveles de seguridad, ya sea contratados o con cámaras de videovigilancia, que pueda poner en evidencia a la delincuencia para que no pueda acceder tan fácilmente a lesionarte. Todas esas medidas, entre otras, tendrá que adoptar la población frente a una desprotección del Estado. Y también el poblador tiene que ir reflexionando que la toma de decisiones viene de un ejecutivo, viene de una presidencia de la República, de un consejo de ministros, viene de un trabajo proactivo y articulado entre un Congreso de la República, que para la próxima va a tener senadores y diputados, y que pueda articular un liderazgo. Tú no ves sentado en una mesa de diálogo al director general de la policía, al ministro del Interior, al representante del Ministerio Público, al presidente de la Corte Suprema, que tengan todos una visión estratégica de lo que están defendiendo es el Estado y la población. Esa disociación que hay hoy, hay un enfrentamiento, el Congreso saca leyes que el Ministerio Público evidentemente no quiere aceptar, porque hay una serie de conflictos en esas leyes también. Entonces, esa situación caótica es la que tiene que cambiar en el próximo proceso electoral, donde además de estas medidas naturales que tiene que tomar la población para autoprotegerse, también tiene que reflexionar en el próximo proceso electoral. El próximo proceso electoral debemos de desaprendernos de ese concepto que tenemos que la política no me sirve, de que yo vivo de mi trabajo y no de la política, porque la política permite la elección de autoridades como el presidente, como los parlamentarios, como los alcaldes y los gobernadores. Y son autoridades que van a tomar decisiones posteriormente ya sin consultarle a la población sobre políticas públicas como la de seguridad ciudadana, que debería ser una política en constante acción, con una articulación de todas las instituciones y con un financiamiento permanente para que la seguridad ciudadana tenga tecnología. Hoy falta tecnología. Hoy que todo se puede medir, que todo se puede grabar, que todo se puede controlar en tiempo real, ¿por qué no podemos estar detrás de la delincuencia en tiempo real para poderla intervenir? Lo que pasa en otras latitudes como El Salvador es que han recuperado el principio de autoridad. Y te pongo un ejemplo. Tú sal y graba el accionar de la mayor cantidad de policías, están con su teléfono celular en la oreja conversando, en sus 8 horas de ejercicio, de labor, cuando esas 8 horas deberían estar no solo en un estado de prevención, sino también en un estado de recepción de información para poder articular. Tú miras cómo funcionan los establecimientos penales en otros sitios, cómo en El Salvador han podido construir un establecimiento penal en 8 meses de máxima seguridad. ¿Por qué no podemos hacer aquí eso? ¿Nos faltan recursos? No, nos falta una toma de decisión, nos falta un liderazgo, nos falta que los dirigentes, que las autoridades que nos dirigen el país tengan principio de probidad. Y eso tiene que existir. A partir de ahí esto va a mejorar. Consideramos nosotros enormemente que hay mucha gente, no solo bien intencionada en este país, sino con muchas capacidades. Creo que es hora que nos juntemos. Estamos muy dispersos los que tenemos intenciones diferentes, positivas en nuestro país. Es hora de que nos juntemos pensando en que el país nos necesita a todos, con ideas claras, con acciones que se están tomando en otras latitudes, que habría que tropicalizarlas aquí algunas, pero que evidentemente si no recuperamos el principio de autoridad y no recuperamos la decencia en gran parte en el sector del Estado, con lo que recuperaríamos la confianza de la población, esto no tiene por ahora
alguna posibilidad de mejora. Es evidente entonces de que este proceso electoral, el tema de la inseguridad, será un tema que estará en el tapete de la campaña política. Y hablando de campaña política, la campaña política que se avecina lo van a hacer los partidos políticos. Y en ese sentido, Jimmy, eh, hay, digamos, hasta el día de hoy, una gran, enorme cantidad de partidos políticos que van a participar en este proceso 2026. ¿Esto preocupa a ti? ¿Cuál es tu análisis respecto a este tema? En principio, pareciera hasta una falta de respeto con la población, ¿Qué no lo es? ¿no? Es que, pregunto, el accionar del Congreso no es objetivamente generar normas que generen convivencia, que vayan a articular las grandes políticas que necesita nuestro país. Una suerte de tener hasta hoy 44 partidos políticos para competir en el próximo proceso electoral resulta serio para una población como la nuestra, que si ya con la mitad de partidos políticos que hemos tenido en el proceso electoral anterior tenemos estos resultados, ¿tú te imaginas el próximo proceso electoral con 44 hasta hoy? Podrá ser legal la elección, pero podrá tener representatividad, podrá tener legitimidad. Vamos a pasar a la segunda vuelta con un porcentaje de 10-12%. Eso es un proceso de legitimización en nuestro país para poder decir representamos a un gran sector de la población. No considero. Considero yo que los 44 partidos políticos que se han podido inscribir hasta ahora tienen que hacer un ejercicio sano de alianzas, de presentar propuestas concretas en unidad. Yo creo que si se inscriben, logran inscribirse, porque todavía tienen hasta el 12 de abril, creo, más o menos esos son los plazos, y seguramente se van a inscribir 3 o 4 más. O sea, vamos a llegar a 45, si es que no llegamos a 50 partidos políticos. Entonces tendríamos que mirar allí cómo se generan algún tipo de normas, como por ejemplo lo que ha propuesto la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, que por esta vez no se castigue a la organización que no se presenta al proceso electoral, para que puedan entender que los que acaban de presentarse en los últimos 5, 6 meses o 4 meses, que no tienen mayor arraigo en la población solo por haber cumplido el requisito de las 25,000 firmas y otros requisitos más, hoy puedan participar organizaciones políticas que no tienen 5 o 6 meses de haber sido inscritas. Y mira lo contradictorio esto, ¿no? El Congreso de la República permite con sus normas hoy para formar los partidos políticos, permite que participen en un proceso electoral nacional organizaciones políticas que se llaman hoy partidos, porque están inscritos como tales, que no tienen más de 5 o 6 meses de haberse formado, y pretendió desaparecer movimientos regionales que vienen haciendo política hace 18, 15, 20 años. El caso de Renovación Tumbesina en Tumbes, 18 años de hacer vida política, de haber participado en 4 procesos electorales, y los pretendió desaparecer cuando hoy la realidad implica que los partidos políticos tienen una tarea y los movimientos regionales tienen otra, y que la población en cada región del Perú prefiere a sus organizaciones regionales para elegir a sus autoridades, llámese gobernadores o llámese alcaldes. Entonces, esta suerte de accionar contradictorio del Congreso es la que pone al Perú en esta encrucijada de los 44 partidos políticos que se van a presentar, cada uno con temas diversos, propuestas de gobierno diversas, que se tendrían, yo creo, que unificar. Yo sí considero que hay que hacer un ejercicio sano por hacer alianzas, hay que mirar cómo la normativa todavía alcanza para que no se castigue a las organizaciones que no se presentan con la desaparición, y que puedan presentarse organizaciones políticas que puedan ser capaces de hacer alianzas, que puedan ser capaces de unificar conceptos, porque el Perú necesita unificación de conceptos en seguridad ciudadana. El Perú necesita unificación de conceptos en lo que significa el manejo del recurso hídrico, del agua, que pueda generar el aumento de la frontera agrícola, que pueda potencializar el agro en el Perú, la actividad de trabajo que da que comer a la población, que te pone la fruta, que te pone la verdura, que te pone la mesa en el hogar. Tendríamos que tener una política clara sobre el cambio climático, tenemos un solo planeta. Tendríamos que tener una política clara sobre lo que significa las regiones con frontera, una política internacional. Tenemos frontera, varias regiones con frontera, que debería ser la cara del Perú frente al exterior.
las zonas francas, funcionan o no las zonas francas, en Tumbes la expansión de la zona de libre tránsito. Tenemos ciudades al frente nuestro de otros países. Ahí hay una política que trabajar. Tenemos una política de saneamiento básico. Hay sectores de nuestro país, regiones de nuestro país que no tienen agua, que no tienen desagüe. En Tumbes la brecha sigue siendo muy grande todavía. Hemos trabajado en el tiempo que tuve de alcalde por cerrar esa brecha, pero no se consigue en 3 o 4 años. Acabo de estar en Puno. Tienes una avenida completa, casas de 2, 3 pisos y en el medio letrinas. Acabo de estar en Tacna, donde hay problemas con el tema de lo que significa el agua potable. Hay una sequía en Tacna. El problema que tiene Ayacucho de la contaminación de las aguas con metales pesados que consume la gente de Ayacucho, y es lo mismo que tenemos en Tumbes con el río que trae agua para potabilizarla con metales pesados producto de la minería ilegal del Ecuador, donde tiene que haber una política internacional que permita tener una política primero de cese de contaminación del río para ir a una remediación, y que eso lo viene postergando el gobierno central para Tumbes hace muchísimos años. En mi trabajo como alcalde hemos podido ahí gestionar algunas cosas, pero mi rol no me permitía tener el acceso a eso. Ya seguramente a nivel regional podremos tener un rol protagónico distinto en la Asamblea de Gobernadores Regionales y en el Consejo de Ministros para exigirle al gobierno central una política diferente frente a esa realidad. Pero si te das cuenta, acabo de mencionarte 5 o 6 acciones del Estado que podrían resolver los problemas de muchas regiones del Perú. ¿Y por qué eso no es parte de una planificación de normas, de una planificación de acciones del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo hoy se ha convertido en reaccionario, el Congreso de la República también. Crece la delincuencia, habrá que sacar normas sobre la delincuencia. Hay un problema en salud, mal control de los medicamentos, fallecen personas como consecuencia del suero, hay que trabajar en eso. O sea, estamos reaccionando. ¿Por qué? Porque no sabemos planificar, porque cada vez hay parlamentarios de menor calidad, porque cada vez la política se ha ido deteriorando. Esa también ya no es una tarea del Estado, esa es una tarea de la sociedad, de nosotros, de reflexionar quiénes van a política. Nadie tampoco se quiere comprar el pleito de ser político. Ojo, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Es hora de ser parte de la solución como ciudadanía. ¿Por qué los mejores técnicos no van a las organizaciones políticas a tener una presencia? Lo que pasa es que a veces estamos cuidando lo que nos pasa de la puerta de la casa hacia adentro, de la puerta de la casa hacia afuera se la dejamos a los políticos tradicionales, y nos está pasando toda esta problemática como la de lo que significa seguridad ciudadana, que hoy ya la extorsión no es para el empresario, ahora la extorsión se vino a nuestros hijos en los colegios. ¿Te das cuenta cómo cada vez va creciendo más la delincuencia? La delincuencia va teniendo actos ejecutivos más prontos y eficaces que lo que hace nuestro Estado, lo que hace nuestros gobiernos. La delincuencia se ha innovado, ¿no? Debe ser todo lo contrario. Jimmy, estás acá, vas a estar varios días en Lima. Cuéntanos de tu agenda, sí, digamos brevemente. Bueno, lo que pasa es que la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, presidida por Freddy Braco, ha tenido toda una actividad, en principio, desde hace 2 años, trabajando por la permanencia de la democracia regional. Esto permitió que, ante la amenaza de querer desaparecer los movimientos regionales del Perú, hayamos conseguido no solo la permanencia de los movimientos regionales del Perú, sino que además el derecho constitucional que tiene cualquier ciudadano del Perú, desde lo más recóndito, desde el extremo de Tacna hasta el extremo norte, sur hasta el extremo norte, el centro y el sur del país, la posibilidad de elegir entre un movimiento regional o un partido político para hacer vida política o formar tu propio movimiento regional. En esa tarea, después de haber logrado que permanezca ese derecho para todos los peruanos, estamos en el segundo encargo que nos dio la asociación, que es la integración de los movimientos regionales. Porque habíamos sido de todas maneras lesionados y había que salir a organizar a los movimientos regionales para que puedan tener la presencia real y efectiva en el próximo proceso electoral, y también hacer un mea culpa de las acciones inadecuadas que habíamos tenido, porque también los movimientos regionales tenemos varios temas que tenemos que mejorar para que la sociedad nos mire de distinta forma como organizaciones políticas. Esa tarea la hemos salido a hacer, hemos estado con el presidente, con Braco y con todo un equipo, Freddy Braco y con todo un equipo, hemos empezado en Tumbes, en actividades políticas de organización, hemos estado en Piura,
hemos estado en Lambayeque, hemos pasado al sur del país, hemos estado en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, de ahí hemos pasado a Cusco, de Cusco nos hemos ido a Puno, de Puno nos hemos ido a Arequipa y hemos terminado en Tacna hace 3 o 4 días, con lo que hemos reorganizado esa parte del sur del Perú. Hace unos días, ayer hemos estado en una reunión en Zoom ya dando información y conversando y sobre todo dialogando con distintos sectores de cada región. No puede ser que la problemática de las regiones siga siendo postergada. El aeropuerto de Chincheros en Cusco, por ejemplo, un aeropuerto que ya debió estar en otra instancia constructiva y sigue postergado. ¿Por qué? Porque hay competencia con el aeropuerto de Lima. Entonces, esos son los temas tradicionales que hace años se tienen y que tienen que mejorar. Esa es una de las tareas que estamos haciendo hoy en las regiones del Perú. El encargo que tenemos de los movimientos regionales, recuerdas tú que la Asociación de Movimientos Regionales tuvo un acuerdo programático con el PRIN para que en la plancha presidencial esté nuestro presidente Freddy Braco. Estamos buscando que a raíz de todo ese protagonismo y de toda esa actividad de respaldo que está recibiendo Freddy Braco al interior de las regiones del Perú, pueda ser el candidato que pueda exhibir en una elección interna, seguramente primero el PRI y después lograr que Freddy Braco sea el representante del PRIM para que represente no solo a los movimientos regionales, sino represente lo que quiere el Perú. El Perú está buscando a alguien que le ayude a recuperar confianza en la clase política. Entonces, en esa tarea estamos. Hoy he venido hace 48 horas a Lima, después de estar en Tacna. He estado en la prensa temprano. Hoy que me encuentras por acá, estoy contigo. Mañana voy a estar en unas actividades de prensa, en algunas conversaciones políticas. Y voy a terminar ya esta quincena con algunas actividades en otras regiones del Perú, porque me retorno a mi Tumbes querido para continuar la actividad política dentro de mi región, con la organización política que represento, Renovación Tumbesina, de cara al próximo proceso electoral para las elecciones subnacionales, que es gobierno regional y las alcaldías, con esa propuesta que tenemos para Tumbes. La propuesta de integración, la propuesta de ir en ese camino de cerrar brechas. Recuerde usted que cuando fui el alcalde de la provincia, logramos articular 5 veces el presupuesto ordinario. Cuando Tumbes tiene un presupuesto ordinario de 38, 40 millones, logramos ejecutar entre obras concluidas, recepcionadas o en proceso de selección o en proceso constructivo, más de 240 millones de soles, donde trabajamos por hacer colegios. Hemos hecho 8 colegios, colegios que producto de este evento climático no se han inundado y que han estado puestos al servicio y ya se han iniciado las clases allí. Eso implica la calidad de obra. Hemos hecho obra que tiene que ver seguramente con mucho malestar, porque hacer obras de saneamiento básico, agua y desagüe, implica romper pista, implica romper vereda, pero para mejorar esas condiciones de vida. Hoy ya algunas zonas con pista, con vereda, pero con el sistema de agua y desagüe totalmente resuelto en gran sector de la población de Tumbes. Pero se han quedado algunos temas pendientes que van a seguir existiendo y en ese accionar político que tenemos las distintas instituciones, Renovación Tumbesina va a seguir presentando propuestas en la región de Tumbes. Bien, Jimmy, entonces queremos agradecerte tu presencia aquí con nosotros esta noche y seguir conversando más adelante sobre otros temas. Algo que finalmente, bueno, quieras agregar, Jimmy, porque ya nos despedimos. Evidentemente que hablar de política es un aspecto muy amplio de la sociedad y de nuestra realidad. Pero cada vez tenemos que entender nosotros los ciudadanos que tenemos que hacer un esfuerzo por vincularnos, inmiscuirnos en los actos políticos de nuestro país, de nuestro distrito, de nuestra región. Tenemos que formar una red neuronal que te permita articular desde tu hogar, tu zona, tu distrito, tu región y las regiones del Perú. Debemos comprender que si nos metemos en política los ciudadanos de bien, vamos a poder hacer que el próximo proceso electoral tú elijas a los mejores ciudadanos que realmente puedan darle un giro a esta forma de hacer política que hoy nos tiene sumidos en una inseguridad total, en una falta de empleo y en una incapacidad de toda la clase política de nuestro país. Bien, amigos, fue el doctor Jimmy Silva Mena, es alcalde de Tumbes y vicepresidente de los movimientos regionales del Perú. ¿Verdad, Jimmy?